Señor presidente, hay otro tema que involucra la salud y que involucra las pensiones, el tema de la seguridad social. República Dominicana escogió el modelo de Chile y Chile después de 39 años se ha dado cuenta que la gente se pensiona con menos que el salario mínimo. Incluso el Estado en algunos casos tiene que aportar recursos. Sí. Está sobre su agenda, en su agenda el tema de la reforma de la ley de seguridad social en sus dos columnas, pensiones y salud. Bueno, es parte del debate nacional en estos momentos. ¿En qué medida un modelo de capitalización individual puede ser eficaz para un trabajador que ha agotado su ciclo laboral y pasa a pensión o acceder a un sistema de seguridad social? Mire, primero la parte positiva. Nunca el ahorro nacional había sido tan grande como el que hemos logrado con los fondos de pensiones. Estamos hablando de 600.000 millones de pesos, o lo que sería igual, 10.000 millones de dólares. Interesante que el mayor ahorro nacional en la historia financiera de la República Dominicana corresponda a los obreros de la República Dominicana. Alguien diría en forma paradójica que los obreros dominicanos forman la oligarquía financiera de nuestro país, si lo vemos en términos del volumen de los recursos acumulados. Ahora bien, el tema está cómo multiplicar esos recursos que pueden servir para financiar las pensiones, ¿verdad?, de trabajadores que han tenido salario mínimo y que por lo tanto la pensión que recibirían sería prácticamente inútil para garantizar una vida de calidad. Ahí está el poder utilizar esos recursos para inversión en proyectos de infraestructuras, por ejemplo, que puedan representar un retorno que multiplique esa riqueza que ya existe. Lamentablemente, por razones de la economía dominicana, buena parte de esos recursos se ha utilizado en la colocación de bonos por parte del Banco Central para resolver el tema del déficit cuasi fiscal de la crisis financiera del 2003 y el Ministerio de Hacienda para financiar parte del déficit presupuestal. Bueno, no es que no le deja de ingresar recursos adicionales por pago de interés, pero pudiera ser mayor si se invirtiese en proyectos que beneficiasen a la propia clase trabajadora, como sería la construcción de proyectos de viviendas populares, ¿verdad? En fin. Entonces, por la vía de fondos de pensiones, yo no veo el tema tan grave todavía, porque el volumen que se ha generado es muy alto y por tanto va a permitir satisfacer las necesidades post periodo laboral de los trabajadores dominicanos. Pero ya hay síntomas preocupantes de algunas cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, el hecho de que se haga un pago único. Un trabajador ha terminado su periodo de laboriosidad útil y le hacen un pago por 125.000 pesos y ya no hay más pensión. Entonces, ese trabajador que ganaba 12.000 pesos al mes va a sentir que 125.000 pesos es una fortuna, pero eso se le va a acabar. Y cuando se le acabe ya no hay más ingresos por otra parte. Yo eliminaría el pago único y que sea una pensión a lo largo de la vida, que no se le agote hasta a lo que tienen mérito para eso. A los pensionados, a los pensionados. Exacto, a los que tienen el derecho a la pensión, que tenemos que buscar la manera de ingresar a todo el mundo, porque a la pensión también deben entrar los trabajadores informales. Ayer los motoconchistas me decían, nosotros lo que aspiramos es también el derecho a la pensión y a ser incorporado a la seguridad social, porque en principios ese sector estaba concebido a ser parte de la seguridad social. Lo que pasa es que ese pilar, que sería el régimen contributivo subsidiado, no ha funcionado. Aquí funciona el régimen contributivo o el subsidiado, pero no el contributivo subsidiado previsto para el sector informal. Todos los motoconchistas dicen, bueno, pero yo soy un trabajador, yo tengo derecho a una pensión cuando yo termine y yo tengo derecho a ser incorporado a la seguridad social. Tienen razón. Entonces, el tema es cómo se financia eso. ¿Cómo se puede financiar? Las trabajadoras domésticas tienen derecho a la pensión y tienen derecho al seguro social. Entonces, nosotros hemos logrado cosas. Vamos a ver si logro aclarar esto. En el 2004, cuando llegamos, en el régimen de seguridad social había 34.000 afiliados. Hoy hay 6 millones. Es un avance. ¿Cuál es el debate hoy día? Que esos 6 millones no tienen acceso a una cobertura universal. Que si sufren una enfermedad catastrófica, el seguro no te cubre por completo. Entonces, es un seguro que me sirve a medias. Tengo que buscar la manera de que me cubran la totalidad. El otro, la persona que pasa pensión ya no tiene el acceso al seguro social. No debe ser. Porque justamente es el momento en que más lo necesita. Entonces, esas cosas hay que arreglarlas.
¿no? ¿Hasta cuánto cubre el seguro? Es el tema. En materia de salud ya propiamente, yo creo que hay un problema de tipo institucional que yo personalmente no lo veo claro. El rol del ministro con el rol del director del Servicio Nacional de Salud. ¿Quién manda? ¿Quién es que dirige? Entonces, el ministro se ve como que es la parte regulatoria. En ese sentido, un ministro de salud parece un superintendente, porque lo que hace es que regula. ¿Y quién es que lidia con los hospitales y la cosa? El director del Servicio Nacional de Salud. ¿Qué relación hay entre ministro y director? No me resulta claro. Entonces yo creo que hay que replantearse el diseño institucional del funcionamiento del Ministerio de Salud Pública. Con relación a los pacientes, ¿cómo funcionaría? Yo creo que hay una cosa conceptualmente clara. El punto de entrada al servicio de salud es la unidad de atención primaria. Perfecto. Pero la gente todavía no siente confianza con las unidades de atención primaria. ¿Por qué? El lugar luce precario, luce pobre, lo que es un pasante con una enfermera. Entonces, no se siente seguro de que va a recibir un buen trato. Segundo, hay un debate. Las clínicas privadas y el Colegio Dominicano de Médicos sugieren que el modelo actual no debe ser solo estatal. Las clínicas entienden que las unidades de atención primaria estatales les restan a ellos posibilidad en sus negocios de salud, porque las clínicas son negocios de salud. Lícito, porque también aquí tenemos un sistema mixto, la educación y la salud en su sistema mixto. Usted tiene escuela pública y escuela privada. Tengo hospitales públicos y tengo clínicas privadas, y por tanto eso no es nocivo, perfectamente puede ser, pero es un tema que hay que resolver. ¿Queremos unidades de atención primaria mixtas o solamente estatales? ¿Cómo será? ¿Por qué no podría ser privada? Al fin y al cabo, ¿verdad? El Estado pone los recursos que el paciente decida, escoja si quiere ir a una clínica o si quiere ir a una unidad de atención primaria pública. Por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos con las escuelas. Hay una escuela pública, los padres creen que esa escuela pública es mala. El gobierno pone dinero, gobiernos del Estado, en manos privadas para que hagan lo que llaman un charter school, una escuela privada con fondos públicos. Puede haber una unidad de atención privada con fondos públicos, ya depende del criterio con que se quiera manejar. El asunto es que no afectemos esa parte privada de salud. Podemos perfectamente que resulte rentable a un precio razonable y a un servicio de calidad. Entonces, esos son los temas que habría que discutir. La atención primaria cambia el modelo, el paradigma de la salud pública, que en lugar de ser curativa se convierte en preventiva. No estamos para curar enfermos, estamos para prevenir enfermedades. Y yo creo que ahí también el concepto es correcto. Una salud de prevención no significa entonces llenar el país de hospitales, que ya tenemos bastantes, hospitales regionales, hospitales provinciales, ¿verdad? Y en fin, clínicas rurales, etcétera. Okay. Doctor, el tema de la inmigración ilegal, un tema que es de suma actualidad en el mundo actual y de mucho protagonismo. Y la República Dominicana no es la excepción. Sí. Hay serias preocupaciones por la inmigración ilegal en nuestro país, específicamente por la inmigración ilegal hasta ahora pacífica haitiana. Usted viene con un modelo definido de lo que haría en caso de las políticas migratorias y que sean efectivas y que se cumplan. Es que es muy simple, Jacqueline, aplicar la ley. Aquí se promulgó la ley 169-14, que establece el nuevo régimen de migración en la República Dominicana. Ahí está previsto todo. Entonces, lo primero es establecer el estatus migratorio. Está en territorio dominicano, ¿en calidad de qué? Usted es turista, usted es trabajador temporal, usted es residente, algún estatus migratorio debe tener. Entonces, se ha decidido que a esos migrantes en República Dominicana hay que entregarles una tarjeta de identidad personal que especifique su estatus. Sobre esa base usted va delimitando lo que sería esa migración ilegal. Encuentra migrantes ilegales, repatriación inmediata, tomando en consideración sus derechos humanos, el sentido de la dignidad personal, pero repatriación. No hay que temer de que desde fuera te van a cuestionar. En todas partes del mundo están repatriando. Estados Unidos repatria migrantes dominicanos irregulares todos los días. Y deporte, deportación, todos los días. Entonces nosotros lo que tenemos que cuidar es la forma en que lo hacemos. Que no luzca atropellante, que no luzca desconsiderado, que no luzca inhumano, perfecto, pero sí repatriación permanente,
todos los días, eso tiene que hacerse, ¿verdad? Lo otro es el código de trabajo. Y aquí tiene que haber un consenso en la sociedad dominicana, porque a veces pedimos cosas, pero cuando vamos a la realidad, entonces nadie la quiere aceptar. El Código de Trabajo establece que el 80% de la mano de obra es dominicana, pero hay muchas áreas donde predomina trabajadores migrantes sobre la fuerza laboral dominicana, específicamente el caso de la construcción. Sí. Obviamente, si usted establece 80% de mano de obra dominicana en la construcción, el costo de la construcción va a subir. Están los consumidores, usuarios dominicanos dispuestos a pagar la diferencia, ese es un tema. Correcto. Entonces, nos interesa algo por un lado, pero entonces no queremos asumir los costos, lo que eso significa por otro lado. Es decir, ahí estaría el problema. Pero también reconocemos lo imprescindible que resulta para nosotros aplicar en forma rigurosa esta ley de migración en República Dominicana, porque la situación en Haití es cada vez más precaria, en todos los órdenes. Yo he llamado en estos días a Haití por vez primera, porque antes creía que quizás el término era excesivo, pero en estos días sí he considerado que es un Estado fallido. Es un Estado ¿Usted fallido. no favorece el muro fronterizo? Esa es una visión. Hay distintas maneras de hacer ese muro. Puede ser un muro físico, puede ser un muro tecnológico. El tema es encontrar la forma eficaz de detener la migración masiva ilegal. Yo pienso que hoy la tecnología te permite perfectamente con cámaras, drones, que ya se está usando. El actual gobierno ha empezado un proceso de colocación de tecnología de punta para evitar, pero también los funcionarios que tenemos en Haití, que no den visas de más, ¿verdad? Que no incurran en corrupción, como dice Jacqueline, porque también hay mucho de todo eso. Claro. Para cobrar un dinero que no le corresponde, dan visas de más, entonces vienen esos problemas. Pero yo creo que sí, es un tema prioritario, medular para la República Dominicana, contener la migración masiva ilegal procedente de Haití. Doctor, pero sabemos que la frontera es un gran negocio. Eso queda claro, se benefician de allá y de aquí. A tal punto que hay productos que no entran. Tienen terminantemente prohibida la entrada, pero hay otros que de manera olímpica pasan. ¿Se puede romper esas mafias? Sin duda, todo se puede romper cuando hay una actitud en esa dirección. Yo diría establecer la frontera como área prioritaria de desarrollo de la República Dominicana. Porque mire qué está ocurriendo. Área prioritaria de desarrollo. De desarrollo, ¿Y sí. cómo sería eso? ¿Por qué? Porque ahora mismo hay una despoblación. La población en Pedernales es 20.000 personas. Pedernales es 20.000, es un barrio, menos que un barrio de la capital. Pero al lado de Pedernales queda Ancepitre. Y todos los días cruzan los haitianos de Ancepitre a Pedernales y a toda esa zona. Montecristi es una zona despoblada. Lo único poblado que está por ahí es Dajabón. Y lo es por el mercado binacional, fundamentalmente, que crea una dinámica comercial. Hay que establecer una política de repoblación fronteriza. ¿Cómo lograrlo? Estableciendo política de desarrollo. La primera es la extensión de la ley 2801 sobre desarrollo fronterizo. Ya hay 80 empresas que están ahí. Esas 80 empresas generan 10.000 empleos directos. Hay que promover nuevas empresas en esa zona por ahí, para empezar. Eso permite entonces que más gente acuda porque encuentran fuentes de empleo. Desde Montecristi, Dajabón por igual, pero sería Pedernales, sería Elías Piña, las 5 provincias que forman la frontera. Usted crea condiciones de desarrollo, ganadería, agricultura, todo eso puede ser perfectamente. Un área que he visto con sumo interés es el desarrollo de la energía renovable en esa zona. En Juancho, por ejemplo, ya usted tiene energía eólica que está funcionando, las turbinas eólicas están allí. También energía solar se está instalando en la zona, lo que significa también fuentes de empleos, mantenimiento de todo eso para la gente que vive allí. En síntesis, una manera de poder frenar es consolidando el CESFRON, repoblando políticas de desarrollo en la frontera, tecnología, y yo creo que de esa manera podríamos frenar. Ahora, la única manera definitiva y eficaz de que se frene es de que Haití se pueda desarrollar a su vez. Y el tema de Haití, yo lo veo hoy día como un tema de la comunidad internacional, el poder aplicar políticas de ayuda humanitaria. Pero quieren cargarle a uno ese dado, o sea, quieren una solución dominicana al problema haitiano, y eso no se logra. Pero se ha salido de todo control. Hoy la migración haitiana se va a Quintana Roo en México, se va a Brasil, se va a Chile, se va a Jamaica, se va a las Bahamas, está dispersa ya porque hay una situación que ya es insostenible internamente en Haití. Su lugar de preferencia es República Dominicana, pero saben de las limitaciones también de esa migración y eso está fluyendo hacia otras partes de la región en América Latina.
Presidente, vamos al ámbito internacional. Usted es un experto en enfrentar crisis. Usted tuvo la crisis de la zona franca, la crisis mundial de los precios, la recesión financiera global. Todo apunta, y los expertos pronostican que en el próximo año habrá una recesión global, lo que no se sabe el calado de esa recesión global. Yo quiero conectar esa pregunta con el hecho de la guerra comercial entre los Estados Unidos y China. Y en su gobierno, ¿qué papel jugaría nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, y las relaciones con China, que fue muy criticado el momento en el cual se establecieron por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos? Mire, República Dominicana, desde que llegamos nosotros al gobierno, se ha planteado una diversificación de sus relaciones internacionales. Obviamente, las relaciones más importantes son los Estados Unidos. Proximidad geográfica, principal economía del mundo, una 10ª parte de la población dominicana vive en los Estados Unidos, recibimos las remesas de allí, el 85% de las exportaciones es Estados Unidos. Obviamente no podemos darle espaldas a la relación con Estados Unidos. Pero eso no significa que no tengamos la libertad o la capacidad soberana de autodeterminación como Estado de establecer vínculos con otros países. En ese sentido, China es la segunda economía del mundo, con tendencia hacia el 2040 de ser la primera economía mundial, y quizás antes. Quizás no más rico que Estados Unidos, porque aquí hablamos de un tema de población. En el caso de China son 1.300 millones de habitantes, Estados Unidos 350 millones de habitantes. Entonces hay un tema entre capacidad productiva, factor demográfico, para poder establecer realmente cuál es la principal potencia del mundo. Para mí lo seguirá siendo Estados Unidos, por la economía, por la capacidad de innovación y por el poder militar. El presupuesto norteamericano, ¿verdad?, es equivalente al presupuesto de los otros 9 países que siguen sumados. Wow. Entonces es una cosa fabulosa lo que hay ahí. Entonces Estados Unidos, China, por supuesto, relaciones con el resto de América Latina, relaciones con Europa. Fíjese cómo eso se va, y con Rusia, porque se va expresando. Ya hay turistas rusos que vienen a República Dominicana. Si no tenemos la relación con Rusia, eso no se da. La relación con China, eventualmente vendrán turistas chinos a República Dominicana. Yo no lo veo en el corto plazo. Yo siento que un mercado turístico por lo menos se toma 10 años para desarrollarse. Usted puede empezar hoy, y es en 10 años que usted va a ver el gran flujo de turistas chinos viniendo a República Dominicana. Ojalá sea antes, pero yo creo que desarrollar mercados turísticos toma tiempo. Entonces el mercado nuestro es el mercado norteamericano de turistas. La mayor cantidad de turistas vienen hoy día de Estados Unidos. De Europa está viniendo menos, están viniendo menos turistas alemanes, menos turistas británicos, pero es la situación europea. Europa ha estado con un estancamiento económico durante una década por la aplicación de políticas de recorte al gasto público para hacer frente a la crisis financiera global. De América Latina vienen turistas de Argentina, vienen turistas chilenos, ¿verdad?, vienen turistas de algunos de esos países, de Colombia están llegando algunos, pero el mercado sigue siendo Estados Unidos. Entonces República Dominicana en su política exterior tiene que mirar el mundo. Su eje central, Estados Unidos, pero tiene que diversificar esa relación, ¿verdad? Y eso es lo que hemos hecho. Si República Dominicana no establece relaciones con China, no tendría un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Nosotros lo intentamos durante mi gobierno, llegar al Consejo de Seguridad, pero al no tener relaciones diplomáticas con China, que no fue falta de voluntad, sino que China y Taiwán habían llegado a un acuerdo de congelamiento de nuevas relaciones, porque el gobierno nacionalista de Taiwán, de Chiang Kai-shek, el Partido Nacional, estaba llegando a negociaciones con China de reconocer la idea de 2 sistemas, un solo país. Cuando llega la oposición, eso se rompe, y por eso es que pudimos entrar a establecer los vínculos con China, como en el caso de El Salvador por igual, y Panamá. Pero eso estaba congelado. Ahora, al establecer las relaciones con China, el voto africano fue a favor para poder ingresar al Consejo de Seguridad. China es muy influyente con países asiáticos y con países africanos para el voto en Naciones Unidas. Eso lo permitió. Es decir, ¿usted entiende que este gobierno ha continuado la línea que comenzó usted en su primer gobierno de más apertura internacional, de tener una presencia y de ampliar nuestras relaciones internacionales? Sí, ahí se continúa haciendo lo que estaba bien. Lo que estaba bien. Es decir, que este gobierno en materia internacional, de relaciones internacionales, lo ha hecho bien. Sí, y de hecho nosotros fuimos que sometimos la candidatura de República Dominicana para que en el 2018 pudiéramos acceder al Consejo de Seguridad. Bien. Cuando ya sabía que no iba a ser presidente de la República. Pensamos en el Estado Dominicano, en la República Dominicana.
Aún con ese panorama internacional adverso, la necesidad de una reforma fiscal integral en el país, ¿usted vislumbra un país que siga creciendo, siga desarrollándose, aún con todo este juego en contra? Mire, es que paradójicamente la República Dominicana ha crecido y se ha desarrollado justamente porque ese panorama ha estado en contra. Paradójicamente. CEPAL proyecta para este año un crecimiento de 0,5% para América Latina. República Dominicana estará cerca de 5%. Ahora, ¿qué ha influido? ¿Por qué razón, sobre todo América del Sur, se desploma y República Dominicana, sin embargo, mantiene una tasa de crecimiento? Porque los factores que ocasionan el desplome allá ayudan al crecimiento aquí. Fundamentalmente, la importación de hidrocarburos. Es decir, cuando el precio del petróleo se desploma de $100 el barril a 30, eso afecta a Venezuela, eso afecta a Colombia, eso afecta a Brasil, pero ayuda a República Dominicana. Cuando usted tiene barril de petróleo a $100, el subsidio al sector eléctrico anualmente, Ramón conoce esto muy bien, son $1.500 millones al año. Cuando el petróleo baja a $30, son $400 millones al año. Hay un ahorro de 1.100 millones solo por el precio de los combustibles. Con eso fabricamos 2 líneas del metro. Con ahorrarnos eso son 2 líneas del metro. Entonces, 5 o 6 años consecutivos con bajos precios de los combustibles ha permitido al actual gobierno, entre otros factores, pero eso es fundamental, poder tener un crecimiento como el que ha tenido. En la medida en que empieza a subir el precio del petróleo, ya empezamos a experimentar alguna dificultad con el crecimiento, o sea, o menos crecimiento. No hay una desaceleración, no la hay estabilidad, hay crecimiento por encima del promedio de América Latina, pero factores externos coinciden con factores internos para hacer eso Si posible. usted garantiza la continuidad del crecimiento con estabilidad. Eso es clave. Eso es clave. Para que un gobierno tenga éxito, tiene que tener estabilidad macroeconómica con crecimiento. Descubrir también nuevos motores para ese crecimiento. Por eso es que decimos que hay que combinar un modelo exitoso en términos relativos que hemos tenido durante 50 años, acelerado en los últimos 20, que es un modelo de trabajo intensivo, combinarlo con uno de capital intensivo, que genere mayor volumen de riqueza que el que hemos tenido y a través de una política fiscal redistributiva sea incluyente para todos los sectores de la vida nacional. Y justamente... Un invitado, una persona por teléfono, me acaba de llamar, una persona humilde, preocupada por el tema de la vivienda. Sí. ¿Qué haría su gobierno en materia de vivienda? Tenemos un déficit habitacional de 1.200.000 unidades. Por tanto, también es un tema clave. ¿Cómo hacerlo? El gobierno asume una parte que tiene que ver con construcción, remodelación, cambio de piso, de tierra por cemento, de ese tipo, ¿no? Pero al mismo tiempo, a través de la fiduciaria, poder establecer mecanismos con el sector privado, con el bono tierra, algún tipo de facilidad para abaratar los costos de la vivienda, poder masificarlas y enfrentar el problema del déficit habitacional de República Dominicana. Reconocemos que ese es uno de los temas sociales más sensibles, el déficit habitacional. Hay otra parte que tendría que ver también con la vivienda de alquiler, que tenemos que explotar ese otro renglón, ese otro mercado de vivienda para alquiler. Hay gente que no tendrá las posibilidades del crédito para la compra, para la propiedad, pero transitoriamente puede ser de alquiler. Buscar viviendas de bajo alquiler que permitan un mecanismo de dignificación de la condición humana hasta que esas familias estén en condiciones de acceder a un crédito y tener la propiedad de su vivienda. Pero ¿cómo se haría eso, presidente? Se requiere, lo de alquiler, se requiere una nueva ley. Se requiere ya. una nueva ley que cree incentivos para la inversión de construcción de viviendas para fines de alquiler. Ok. Yo tengo una pregunta, presidente, porque hay dominicanos en todas partes del mundo. Sí. Y especialmente nos ven mucho en Estados Unidos. Les haré un cuento que ustedes no me van a creer. Un día estoy con Juan Marichal por la Quinta Avenida de Nueva York. Ajá. Eso fue como en el 2002. Y entonces, caminando nosotros, vimos el Trump Tower, este edificio de Donald Trump. Y por curiosidad decidimos entrar. Estamos abajo viendo las tiendas del Trump Tower. Y aparece un ascensorista que es dominicano. Y nos dice que él es el ascensorista de Donald Trump. Que él nos vio y que le dijo a Trump que nosotros estábamos ahí. Entonces, bueno, el ascensorista nos llevó a la oficina de Donald Trump. Y don Juan Marichal y yo estuvimos ahí como una hora hablando con Donald Trump. Ya. Cuando bajamos, aparece otro ascensorista dominicano. Y esto que le voy a decir, no sé si es verdad o es mentira, pero nos lo dijeron. Uno se llamaba Lionel y el otro Hipólito. Bueno, presidente, muy buena anécdota para distender esta conversación, pero hay muchos dominicanos ausentes o dominicanos en el exterior
que siempre tienen intenciones de que los presidentes, de que los gobiernos los tomen en cuenta. ¿Tiene Leonel Fernández alguna propuesta en agenda para los dominicanos residentes en el exterior? Bueno, usted sabe que toda la agenda con los dominicanos en el exterior fue promovida por nosotros. Primero, la doble nacionalidad en la Constitución Dominicana fue una propuesta nuestra. La creación de esta agencia de dominicanos en el exterior, que algunos aspiran que sea un ministerio. Yo digo, para que sea ministerio tenemos que definir mejor sus objetivos, su presupuesto, cómo podría ser. Pero obviamente el hecho de tener los representantes en el Congreso de Ultramar es una creación nuestra. Lo que hay que ahora medir es la eficacia de eso, si realmente hay un nivel de representación. ¿Qué significa el legislador de Ultramar? ¿Qué vínculo real y efectivo existe con la diáspora? Lo que sí entiendo es que nosotros tenemos que prestarle atención a la diáspora por lo siguiente. Hasta ahora estamos hablando de 7.000 millones de dólares que entran por remesas. Pero por primera vez en el censo norteamericano, el número de nacidos allá es mayor que el número de emigrados allá. Es decir, de 1.900.000, ya 1.100.000 han nacido allá. De manera que hay una segunda generación que ya ha nacido, sobre todo en Estados Unidos. Eso va a generar una tercera generación que va a multiplicar los nacidos allá. Y la pregunta es, ¿hasta qué grado, por qué tiempo se va a mantener el vínculo afectivo de la diáspora dominicana con los que viven aquí? Porque cada vez esa relación se aleja porque su vínculo territorial es más con Estados Unidos que con República Dominicana. Entonces, lo que hemos pensado en ese aspecto es que si bien las remesas pueden continuar, hay que buscar otras formas de vinculación, de integración. Por ejemplo, en este proyecto de alta tecnología, yo he estado en contacto con muchos jóvenes dominicanos egresados de colleges y universidades en Estados Unidos que son bilingües, que son biculturales, ingenieros industriales, ingenieros de informática. A ellos les gustaría un proyecto donde puedan venir a República Dominicana a participar en esas empresas de alta tecnología y están en ir y venir. Ellos quieren, porque tienen un sentimiento patriótico muy enraizado, quieren contribuir. Pero la manera de contribuir es creando esas oportunidades aquí, que ellos pueden contribuir a crearlas. Yo hablaba del caso de la Florida y no concluí la idea anteriormente, porque la integración con la Florida en materia de alta tecnología, porque en la Florida hay un triángulo tecnológico entre Miami, Daytona, Tampa. Todo ese es el triángulo de alta tecnología en la Florida. La Florida es el quinto estado de la Unión Norteamericana en materia de desarrollo tecnológico. Uno piensa en la Florida en los centros comerciales, piensa en la Florida en Disney, pero también es el quinto estado en materia de alta tecnología. Ahí está la NASA, para empezar, el centro Kennedy espacial. Entonces, como ya tenemos un vínculo comercial de 12.000 millones de dólares, es como también pasar a un nivel de valor agregado superior y conectar, sin abandonar lo otro, conectar también por ahí. Y ahí hay muchos jóvenes dominicanos que he ido conociendo, egresados de importantísimas universidades, prestigiosísimas universidades americanas, que quieren venir y colaborar con nosotros aquí. Entonces es la manera de ir estableciendo la relación con esa generación que ha nacido allá y está más desconectada con nosotros aquí, pero que aún tiene un sentimiento patriótico heredado por la vía familiar. Presidente, ¿usted tiene ideas claras de qué haría de llegar al poder? Desde el primer día. Pero para ello, dice el refrán popular, que papeleta mata a menudo. Pero usted decía ayer que el pueblo mata papeletas. Es que el pueblo está por encima de todo. Pero aún en un sistema clientelar como República Dominicana. El soberano es el pueblo. Y yo tengo una frase que los compañeros me recuerdan, que no hay fuerza alguna que pueda detener un pueblo cuando decide ser el arquitecto de su propio destino. Y eso es así. Cuando los pueblos se sienten indignados, cuando los pueblos se sienten atropellados, cuando la gente siente que hay arbitrariedades, se subleva, se rebela. Por suerte que eso se da en un marco democrático. Y en el marco democrático la rebelión es un voto castigo. Cuando la gente se indigna frente a lo que considera, ¿verdad?, es oprobio, cuando la gente considera que es arbitrariedad, que es abuso, esa sublevación es un voto de castigo. Presidente, pero dentro de esa misma línea han surgido encuestas que muestran un empate. Hay encuestas que quieren presentar que la cosa está muy cercana o que usted está derrotado. Daría la impresión como que se quiere condicionar a la población a la posibilidad de un tranque
Y si a eso se le suma las dudas que hay en torno al voto automatizado, todavía uno tiene más temor con esa situación. Mire, hay encuestas que están destinadas a manipular la opinión pública, presentar una percepción diferente a la realidad. No dicen claramente si hay un empate, a qué empate que se refiere, si hay intención de voto o expectativas. Sí. Entonces, usted puede decir, como hoy, la empresa Mark Penn, ¿no? Dice 46-46, pero 46-46 ¿de qué? No dice que es intención de voto. Yo tengo otra información sobre esa misma encuesta. En la intención de voto que no publican es 52-41. Oh, Dios. Esa misma. ¿Cómo lo sé? Bueno, eso no se lo puedo comentar a ustedes, ¿no? Porque entonces revelo mi fuente. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Esto uno tiene sus Sí, amigos por todas partes. 46-46 es expectativa. Expectativa. Entonces manipulan a la opinión pública, dando a entender que hay un empate, que no existe tal empate. Aún en esa, sesgada, que no está financiada para favorecernos, le llevamos por lo menos 10 puntos de ventaja, que es mucho más que eso. ¿Su apuesta cuánto es, presidente? Nuestra apuesta es, en el mejor de los escenarios, 70-30, en el peor de los escenarios, 60-40. Pero como quiera, con la fuerza del pueblo, venceremos. Bueno, una parte fundamental del desarrollo de un país, presidente, lo constituye la infraestructura de ese país. Vemos hoy que la prensa en alguna parte dice que un organismo internacional cuestiona de que no se está invirtiendo tanto en infraestructura en el país. Usted tiene la propuesta República Dominicana 2044. Usted ha hablado de ampliar a 4 carriles una carretera hasta Bahía de las Águilas. La reconstrucción de la carretera Navarrete-Puerto Plata, entre otras obras. Sí. Pero para que haya infraestructura en un país se necesitan muchos recursos. Claro. Y está pendiente que pueda ser una realidad el tema de que se haga una reforma fiscal. Pero ¿de dónde van a salir todos esos recursos, señor presidente? Sí, usted tiene razón, ¿no?, cuando dice que se cuestiona la baja inversión en infraestructuras. Los técnicos expertos dicen que para que un país acelere su proceso de desarrollo se requeriría una inversión mínima de un 6% del PIB en infraestructuras. Nosotros estamos muy lejos de eso. Y ciertamente en el proyecto de RD 44 hay más de 1.500 proyectos de infraestructuras para los próximos años que contribuirían a una transformación radical de la República Dominicana. Pero su pregunta, ¿de dónde salen los recursos? Sí. Si vamos a depender solo de los recursos fiscales, imposible hacer eso. No hay forma. Entonces, deuda. Entonces, no necesariamente. Usted puede hacer lo que llaman el BOT, que es construir, operar y transferir. Es una modalidad que existe hoy de ingeniería financiera, donde mediante una licitación pública internacional, se convoca a empresas a determinados proyectos, la van a construir, la van a operar y luego que recuperen su inversión, más los índices de rentabilidad, se transfiere al Estado Pero Dominicano. nos ha ido mal con ese sistema parecido que hemos implementado en el pasado. No, pero eso es muy moderno. Aquí no tenemos mucha experiencia en ese sistema. Puede haber también sistemas de concesiones para grandes proyectos de infraestructuras, concesiones. Usted tiene alianzas público-privadas, usted tiene inversión extranjera directa. Es decir, que hay un conjunto de instrumentos de financiación para proyectos de esa naturaleza. Ningún país lo puede hacer contando solo con sus ingresos fiscales. Presidente, ¿sangre nueva o sangre buena? ¿Qué es lo que se necesita? Sangre renovada. Sangre renovada. Claro. Boleta número 3. Sí. Presidente, número 3. el tema eléctrico, uno a veces piensa que, por ejemplo, el tema del coasi fiscal es un tema grave, el tema de la baja tributación, pero el tema eléctrico, usted lo dijo, si el petróleo sube a $100, vamos a tener todavía $1.500 de subsidio. Claro. Hoy en día, este gobierno se ha manejado cómodamente porque ha tenido precio del petróleo muy bajo. El tema de las pérdidas es un tema grave. Punta Catalina, ¿qué usted haría con Punta Catalina? Porque se habla de que de vender las acciones al sector privado. ¿Y qué idea tiene usted en términos de quién va a continuar la ampliación de la oferta energética, si el sector público o el sector privado? Mire, cuando promulgamos la ley de capitalización en el año 1999, la idea era que las empresas públicas pudieran ser evaluadas en términos de su valor de mercado para atraer inversión privada y establecer un sistema mixto.
donde el sector privado pasaría a la administración de la empresa, pero con capital público y capital privado. También promover la inversión extranjera directa. En base a ese esquema, la inversión en generación eléctrica mejoró sustancialmente. Y hoy día el tema de generación no es el problema en República Dominicana, no es el problema. Como tampoco lo es el tema de transmisión eléctrica, ese no es problema. El problema nuestro sigue siendo el tema de la distribución y comercialización, ahí es donde está. Y ese es un problema de la estructura social de la República Dominicana, siempre lo hemos visto. Intentamos poner eso en manos del sector privado, porque siempre se decía, la sede es incompetente porque es del Estado. Había toda una filosofía que lo del Estado es malo y lo privado es bueno. Y hoy sabemos que eso depende, que hay cosas del Estado que son buenas y cosas del Estado que son malas, y cosas privadas que son buenas y cosas privadas que son malas. Depende. El Banco de Reservas es un banco del Estado y es un gran banco. El mayor banco de la República Dominicana es un banco del Estado. Pero los molinos dominicanos eran del Estado y eso no producía las teleras de diciembre. Entonces había que buscar socios privados que invirtieran y hoy día es una empresa rentable, que lo que quisieran es que le vendieran el 49% restante de las acciones para que sea completamente privada. Ahora, ¿por qué lo hicimos así? Porque nosotros venimos políticamente de una concepción progresista, políticamente progresista. Y en ese momento, la privatización de empresas públicas, ¿verdad?, era una concepción neoliberal que va en contraposición a nuestras creencias y valores en términos ideológicos y políticos. Entonces no podíamos caer en una privatización de empresas. Sabíamos que eran empresas públicas ineficientes, pero teníamos que buscar algo que digamos, diera rentabilidad y que le generara ingresos al Estado dominicano, porque de doble manera, la empresa se recupera, rinde el servicio social que debe hacer, pero al Estado le paga impuestos y por tanto el Estado, en lugar de subsidiar, recibe ingresos. El mejor de los mecanismos, ¿verdad? Eso ha funcionado. Entonces, mirando a futuro, el tema de Punta Catalina ayuda a la generación, porque estamos hablando de ingresar al sistema. ¿Cuántos megavatios serían? 675 megavatios, creo, ¿no? En total. Bueno, eso es un aporte a la capacidad de generación. ¿Usted me diría que con eso queda resuelto para siempre el tema eléctrico de la República Dominicana? No. Reducción de pérdidas, que tiene que darse por la vía de la distribución y por la vía de la comercialización. Tenemos que ampliar la energía renovable, colocar más energía solar, más energía eólica, más hidroeléctricas, más microhidroeléctricas en comunidades y pueblos, de manera que el tema eléctrico sigue siendo un tema pendiente. Durante nuestra gestión se licitó ese proyecto en la época de Celso Marrancini y se procuraba que fuese inversión privada. Finalmente se hizo como inversión pública, pero el proyecto estaba concebido. No iba a ser a carbón, habíamos pensado en gas natural, pero esta puede ser convertida a gas natural en el futuro, por lo que se me ha explicado, de manera que en términos de generación creo que va a ser útil para la República Dominicana, para generar 600 y tantos megavatios que no teníamos. Si la economía se sigue expandiendo año tras año, hay que agregar nueva energía al sistema, hay que seguir generando más. Ese es un tema que nunca se resuelve. Si estamos construyendo edificios, ¿no?, de 20 pisos y tal, la energía es nueva energía que hay que agregar y por tanto hay que seguir construyendo nuevas plantas o ampliando la capacidad de generación de las ya existentes. Por eso es que digo que el progreso nunca se detiene. El progreso es un proyecto siempre en permanente construcción. Bueno, a usted le encanta la tecnología, le gusta la democracia, nos ha hablado de modernidad. Y es modernidad, señor presidente, de que los candidatos, en el caso suyo, si llega a ser candidato presidencial, es que vaya a un debate. Veremos a Leonel Fernández en un debate con el opositor, en caso de ser Yo lo que he sido es abogado penalista. Ese era mi oficio inicial. Me fascina el litigio. El litigio penal siempre me fascinó. Exacto. Ahora, un debate requiere de cierto protocolo, de ciertos niveles, ¿verdad? Y entonces lo que se estila es que usted vaya a un debate con uno. Cuando usted ve el debate norteamericano es el republicano y el demócrata. Exacto. Entonces, si aquí es uno contra uno, sin duda alguna, que con mucho gusto. Pero si usted me está sacando candidato que va a sacar el 0.5% y el otro, me arrabaliza el debate y así no. Ya. Es decir, usted sería con el que esté puntero. Con el que esté puntero. Es decir, con el que esté puntero. Pero desde ya.
Pero desde ya. Desde ya, cuando quiera. Vamos a hacerlo eso Claro, si llega a ser el muy candidato, bien. ¿no? Presidente, No hay mucha pregunta todavía. presidente, ¿por qué el pueblo debe votar por usted el próximo domingo y no a Gonzalo Castillo? Porque en mi caso hay una trayectoria histórica en el PLD, hay unos méritos acumulados en el PLD, porque hemos estado en el corazón de cada victoria del PLD y yo creo que esos son, digamos, criterios que deben ser valorados por los votantes PLDistas y de la sociedad dominicana. Yo no llegué ayer al PLD, 47 años en el PLD. Hay un mérito histórico, hay una trayectoria. Se le ha representado al PLD triunfo, se llevó al PLD al poder, se le ha mantenido en el poder. Yo creo que ahí hay diferencias notables entre uno y otro. Y por otro lado, se ha aprobado una visión de desarrollo de la República Dominicana puesto en práctica. Sus detractores dicen que usted tiene 3 periodos, que es demasiado, que usted tiene que retirarse y darle chance al relevo, a la fábrica de presidentes. ¿Que por qué 5 veces? Pero es que se les ha dado oportunidad. Lo que pasa es que si no concitan el apoyo, ¿qué se puede hacer? Es decir, una cosa es negar la oportunidad. O sea, yo soy el único y nadie puede aspirar. No, se permite que se aspire. Pero si se aspira y nadie lo aspiran, entonces hay que buscar la fórmula que ha funcionado. Eso es lo que ocurre. Ahora, yo puedo ser una 4ª vez, pero ¿por qué? Porque la Constitución me lo permite. Yo no he cambiado la Constitución para ser viable una candidatura, en ningún momento. Pero hay una 5ª vez, 4 o 5 en un Estado democrático, ¿cómo usted lo ve? Franklin Delano Roosevelt fue 4 veces presidente en los Estados Unidos y es un país democrático. Mientras la Constitución lo permita, es una decisión de los electores. Franklin Delano Roosevelt nunca cambió la Constitución para repostularse. La Constitución se lo permitía. Después de él, la Constitución norteamericana se enmendó y solamente se permite en 2 periodos. Barack Obama, cuando termina, dice: termino mi segundo y último mandato. Yo estoy seguro que si fuera candidato podría ganar, pero no se puede modificar la Constitución. Y ese es el caso nuestro acá. Yo no modifico Constitución, pero si me lo permiten, y hay un segmento importante de la población que está dispuesta a brindarnos su apoyo para un proyecto de consolidación democrática, de modernización, de progreso, de bienestar social, pues yo siempre estaría dispuesto a luchar por los mejores intereses de mi país. Ahora hay gente que nos quiere jubilar a destiempo porque bueno, quítate tú para ponerme yo. Hablando de modificación a la Constitución, se está diciendo que se puede unificar las elecciones y habilitar para el futuro al presidente Danilo Medina. Mire, lo que pasa es que es el concepto de reforma. No basta tener mayoría en un Congreso para hacer una reforma constitucional. Una reforma es un pacto social. Requiere diálogo político, concertación y construcción de consenso. Yo sugeriría que cualquier debate sobre la Constitución sea postelectoral. Postelectoral. Para lo que sea. ¿Usted mantendría el concepto del modelo norteamericano? Siempre lo de 2 periodos. De 2 periodos, sí. Ese debe ser. Y si se quiere cambiar, nunca cerrar las puertas, pero dificultarlas. Y en una futura reforma constitucional, la ley que establece la necesidad de la convocatoria de una reforma sea una ley orgánica. 2/3 partes de la matrícula. La ley que modifica en la Asamblea Nacional una supermayoría de 3/4 partes. Que esa ley no permita la reforma que favorezca al incumbente de turno y cuando todo culmine que se someta a un plebiscito. No es que no se pueda cambiar, pero en tales condiciones son unos candados. Pero duro, no esos blanditos se rompen. Sí, quiero decir, no es una rigidez que establece una imposibilidad absoluta, pero sí establece condicionalidades tales que requieren el consenso de toda la sociedad. Le agradecemos muchísimo la gentileza de habernos escogido, de estar 1:30 respondiendo todas las preguntas sin ningún tipo de limitación. Así es que no tengo palabras, presidente. Gracias, Ramón. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Alfredo. Gracias, Corín. No,